Muy bien, amigos, tal como anunciamos este segundo bloque, vamos a hablar de un tema súper interesante, de un proyecto de inclusión laboral. Y para eso hemos invitado a Sandra Olave, directora ejecutiva de Fundación Arando Esperanza, y a Juan Felipe Larena, jefe del planta del Montefrech. Encantado de tenerlo aquí hoy día con nosotros. Hola, Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Sandra, la verdad que este es un tema sin duda muy interesante. ¿Qué es esta Fundación Arando Esperanza? ¿Cómo la constituye? Entiendo, tú la constituyes hace un par de años. ¿Por qué razón? Bueno, Fundación Arando Esperanza nace como proyecto, primero nace un proyecto en 2004 de capacitación y colocación laboral del sector agroindustrial, en la cual el objetivo era capacitar y colocar personas con discapacidad en los packing, donde tenían procesos muy repetitivos, simples, que podían hacerlo las personas con discapacidad. Perfecto. O sea, esto es una suerte de agencia de empleo, pero además tiene una particularidad que es con apoyo. O sea, ustedes no es que identifiquen a la persona, la coloquen en una empresa, sino que además también se preocupan de acompañar a esa persona en sus labores. Sí, Fundación Arando Esperanza tiene un modelo de innovación social que es el empleo con apoyo Arespe de Arando Esperanza, que es un modelo que se toma lo que es el empleo con apoyo que nace en Estados Unidos, se toma elementos de recursos humanos y de la ingeniería industrial y se genera este modelo en la cual las personas con discapacidad o cualquier persona que logre un puesto de trabajo hay un apoyo permanente desde el inicio hasta el final, tanto a la familia, la empresa y la persona con discapacidad. ¿Y de qué discapacidad estamos hablando, Sandra? Cuando hacemos el proceso de inclusión en una empresa, tenemos que hacer un match entre el puesto de trabajo, identificamos el puesto de trabajo y en ese minuto hacemos un cruce con los diagnósticos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el sector agroindustrial, hicimos lo que es selección de la fruta, el paletizaje, el que entrega los materiales, aseo, repaso de etiqueta, paletizador, armado de caja. Esos son los puestos de trabajo que pueden hacer las personas con discapacidad. Estamos hablando de una discapacidad cognitiva, entre leve y moderada, personas con discapacidad sensorial, personas con discapacidad física, pero con autonomía en el desplazamiento. Porque por la estructura del packing, son ese tipo de diagnóstico, personas con discapacidad con silla de ruedas, imposible que puedan ingresar a estos puestos de trabajo. Felipe, y en Del Monte ustedes han tenido la experiencia concreta justamente de llevar a cabo esta inclusión. Entiendo que partieron incluso antes de trabajar con la Fundación, pero ya llevan un par de años trabajando con ellos. ¿Cuál ha sido la experiencia? Primero, ¿cuál fue la motivación? ¿Era una política internacional de Del Monte o una práctica de Chile? ¿Y cuál ha sido la experiencia, Felipe? Mira, es una práctica de Chile. Básicamente nace en primera instancia una convicción de la Gerencia de Recursos Humanos nuestra y de la Gerencia General. Se enmarca también dentro de lo que es la política corporativa. Básicamente el Código de Conducta y Ética nuestro nos informa y nos indica, y nos pide también, de que no discriminemos a ninguna persona, ni por motivos religiosos, éticos, de género o discapacidad alguna. Por lo tanto, en ese marco de trabajo nosotros en Del Monte básicamente nos toca desempeñarnos y hacer que las cosas ocurran, digamos, en el sentido de incorporar gente con un grado de discapacidad y hacerlas partícipes del mundo laboral. Eso es básicamente nuestra razón de ser en este ámbito, digamos. ¿Y la experiencia cómo ha sido, Felipe? La verdad que ustedes ya llevan varios años con estas prácticas. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa en la práctica dentro de un packing con una persona o varias personas con discapacidad trabajando? Primero, la experiencia ha sido súper positiva y enriquecedora a la vez, porque genera un ambiente muy grato de trabajo dentro de los que están inmediatamente contiguos o anexos a las labores que desempeñan estas personas que se integran bajo este esquema laboral. Se enriquece el ambiente y nos enriquece a todos, digamos. O sea, es netamente temas positivos que se generan con esto. Ahora, Sandra, hablaba a fondo del requerimiento de capacitación. ¿Esa capacitación la hacen ustedes en la práctica y en el mismo packing o es parte de la labor de la Fundación? En conjunto, pero en primera instancia los que capacitan a las personas que se integran bajo este esquema de trabajo es la Fundación, encabezada por Sandra. Hacen un trabajo muy meticuloso y muy anticipado en función de la temporada agrícola. Me explico, si nosotros partíamos labores en noviembre, típicamente con la cereza en la sexta región, Sandra ya estaba capacitando a la gente desde agosto, septiembre. Por lo tanto, había un periodo más que prudente para capacitar a la gente en las distintas labores que podía desempeñarse. Y eso, Sandra, hay entonces una definición previa de un perfil que trabajan con la empresa, me imagino,
para luego, ¿cómo hacen entonces esa capacitación? ¿Cómo personas que tal vez no tengan relación directamente con la fruta han logrado desarrollar capacitadores específicos para gente con estas discapacidades? Sí, nosotros partimos, bueno, como les contaba, nosotros hicimos levantamiento en los puestos de trabajo con el apoyo de la Asociación de Exportadores de Chile y la UTIES AgroCap, en la cual pudimos establecer cuáles eran los perfiles, las funciones y tareas que iban a desarrollar las personas con discapacidad. Por lo tanto, una vez que teníamos ese perfil, hacíamos un levantamiento de las instituciones de y para la discapacidad, en la cual ofrecíamos esta capacitación. Y esta capacitación está en función de ese levantamiento, o sea, es una guía de aprendizaje en la cual se establece cuáles son las labores en forma muy detallada de cómo enseñar a las personas con los distintos tipos de diagnósticos. Tienes una capacitación muy concreta. Muy concreta, el aprender haciendo. Por lo tanto, nuestros facilitadores, nuestros relatores están capacitados en lo que es diagnóstico y además en la metodología de enseñanza para las personas con discapacidad. Y ustedes, como fundación, ¿qué le piden a la empresa? ¿Cuál es el compromiso de la empresa cuando que de alguna manera se inscribe en este proyecto? Es poder realizar el modelo completo de empleo con apoyo. Le pedimos a las empresas que en el fondo poder llevar a cabo el modelo completo para que la persona pueda permanecer dentro del puesto, porque una cosa es colocarlo dentro de una labor, pero la permanencia es lo que nos da la inclusión laboral de la persona con discapacidad. Por lo tanto, le pedimos a la empresa llevar todo este proceso en forma conjunto y además irlos apoyando a ellos en las dudas que puedan tener. Además, en la empresa que trabaja Felipe, nosotros formamos tutores laborales que eran trabajadores de la empresa que acompañaron a estos trabajadores durante 3 meses, que es más o menos el periodo de ajustamiento, de encaje de las personas dentro de los puestos de trabajo. Te iba a preguntar justamente, Felipe, ¿y qué pasa con el resto de los trabajadores de la empresa? ¿Qué pasa con la discriminación que de alguna manera pudiese generarse, esto que llegue en personas que son distintas, que tienen unas capacidades distintas? ¿Cómo trabajan eso? O sea, ¿hay una preparación previa de parte del resto de los trabajadores? Mira, básicamente la empresa ha aprendido esto en el transcurso de los años, como te comentaba hace un rato. Nosotros, antes de que estuviéramos con la fundación, teníamos ya inclusión laboral. Por lo tanto, para la organización no es un tema nuevo. En el fondo, la discriminación yo te diría que no ha sido ni positiva ni negativa. En el fondo, la gente lo ve casi como un hecho normal. Yeah. Hay que entender que cada uno de nosotros en el ámbito personal muchas veces tenemos familiares con un grado de discapacidad. Entonces, la gente, más que discriminarlos, todo lo contrario, por así decir, como dice la gente, los apaña y los cuida y los trata muy bien. Fundamental el hecho de haber formado tutores que acompañan este proceso y lo hacen más gradual y permiten una mejor integración también. ¿Y cómo ustedes definen, Felipe, las labores que en realidad pueden llegar a desarrollar personas con discapacidad? ¿Cuál es el trabajo previo para identificar en dónde sí y en dónde no? Mira, básicamente ahí entra un tema principal, el apoyo de la Fundación Aranda Esperanza, quien primero selecciona a las personas candidatas a trabajar, las capacita en el ámbito de acción que nosotros podemos aportar, digamos, o sea, las faenas y labores que ejecutamos en la operación diaria de la planta, faenas de embalaje, como explicó Sandra, aseo industrial, armado material. Partimos de esa base, o sea, no se va a capacitar a una persona que no pueda manejar una grúa, por ejemplo. Entonces las labores están previamente definidas y en ese ámbito acciona Aranda Esperanza capacitando al personal. Y la temporalidad de este trabajo depende obviamente de la característica del trabajo en las plantas de packing que son necesariamente temporales, ¿verdad? Así es, así es. En beneficio nuestro, la planta del Monte, que yo encabezo como jefe de planta, tiene una temporada bastante extensa, que comienza típicamente en el mes de noviembre, a inicio de noviembre con la cereza, arándano, y concluye con los embalajes de pera y manzana en el mes de agosto. Por lo tanto, hay entre 8, incluso hasta 10 meses de operación laboral. Si bien es cierto, un trabajo estacional, pero es bastante extenso en el tiempo. ¿Y las remuneraciones de estas personas son idénticas a las de cualquier trabajador? Idénticas, no discriminamos ni positiva ni negativamente. O sea, la persona, la misma labor, desempeño, función, tiene la misma remuneración. Perfecto. Sandra, y como país estamos también de alguna manera evolucionando al respecto y de hecho se está discutiendo una ley de cuotas en el país. Sí. ¿Qué piensas tú, la ley de cuotas, la discusión que se ha ido generando, a juicio de usted, está bien orientada? ¿Le faltan cosas, le sobran cosas? ¿Cómo no sé si tú has participado en alguna de las comisiones del Parlamento al respecto?
Estuve en un diálogo de inclusión en el Congreso la semana pasada, en la cual se establece que una cuota del 1% por 200 trabajadores, el 1%. Y yo tengo una opinión muy personal en relación, que llevo trabajando muchos años en lo que es la inclusión de las personas con discapacidad. Yo creo que la cuota no va a generar más empleo. Yo creo que como país todavía nos falta mucho avanzar porque estamos en el tema asistencialista. La gente está muy empoderada en lo que son los derechos, pero también tenemos que trabajar ahora como país los deberes también. Entonces, si le vamos a pedir a la empresa que reserve una cuota, lo que necesitamos es una política de inclusión. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tenemos una cuota no va a resultar por sí sola, pero si tenemos, no por obligación. No por obligación. Tenemos que tener una política de inclusión. En otros países de Europa y Estados Unidos han tomado como política el empleo con apoyo. Por lo tanto, se han creado agencias de colocación en la cual la empresa, en el minuto de que quiera hacer un proceso de inclusión, elige con qué agencia de colocación va a trabajar este modelo para que tenga, que sea contratar un trabajador productivo. En el fondo, que le demos solución a la función de nosotros como institución es dar una solución a la empresa, no un problema. Sobre todo lo que te preguntaban delante, de fondo, que de alguna manera, por eso te preguntaba que de alguna manera ustedes le piden a la empresa. O sea, si en definitiva que hay una obligación por una ley, claro. Es complejo, fondo, que esa empresa en verdad cumpla esos requerimientos que vayan en beneficio de la empresa y también de ese trabajador incluido, digamos. Y la medida que sea una acción media obligada puede ser más complicado versus que sea una cosa voluntaria, como el caso del Monte. Claro, porque donde hay un interés, hay una motivación previa. Porque en el fondo, si no lo hacemos a través de una política y un modelo, lo que vamos a llegar que las empresas, para como ha ocurrido en otras partes, es segregación. Terminan pagándole a un taller protegido, a un enclave en Europa, para cumplir la cuota. O sea, debería estar más bien por el lado de los incentivos, que se generan incentivos positivos a aquellos que hagan esta mirada distinta, fondo de inclusión. Sí, que vaya hacia lo que es la responsabilidad social empresarial, a la sustentabilidad de las empresas. Y en el fondo es que el mejor incentivo debería ser entregar un buen trabajador capacitado de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Ese es el mejor incentivo, porque la empresa actual es producción. Por lo tanto, las obligaciones, el mejor incentivo es que tengan trabajadores que sean productivos. Felipe, ¿y esta experiencia que ustedes han vivido, que han llevado a cabo en Chile, se ha ido traspasando hacia otras fronteras dentro de la misma compañía de ustedes? No, lo desconozco. Pero como te digo, estábamos regidos por una política corporativa. Me imagino que el Monte en otras partes del mundo funciona de un esquema similar. No te digo que sea el mismo esquema. Una buena práctica interesante, sí, fondo sí, de por eso que traspasar. Nosotros, exacto, estamos regidos, como decía anteriormente, por una política corporativa claramente definida y un código de conducta. O sea, nosotros no podemos discriminar. O sea, también hay un tema de convicción personal, mía propia, y de los trabajadores que trabajan bajo mi mando, en el fondo que tenemos que desempeñarnos éticamente y bajo una conducta acorde a los tiempos, digamos. O sea, hoy día el patrón de fondos fue eliminado hace mucho tiempo. Sandra, y el sector agrícola, ¿dónde tuviste ahí una oportunidad en el mundo agrícola? ¿Por qué? A ver, en el sector agrícola vimos una oportunidad porque hay escasez de mano de obra, por lo tanto vimos que las personas con discapacidad podían cumplir muy bien esas funciones que eran repetitivas y estábamos solucionando un problema al sector agrícola y nosotros estábamos dando empleo a las personas con discapacidad. Perfecto. Bueno, la verdad que esta de alguna manera yo podría como describirla como una innovación más del mundo agrícola. Sandra, yo te quiero agradecer, fondo, por este espíritu, por estas ganas, por esta motivación y también además el haberte de alguna manera fijado en el mundo agrícola, darnos la oportunidad justamente de que el mundo agrícola, los packing, los campos, ¿por qué no? Y la gente que esté escuchando relacionada con el mundo agrícola, vean en esto una oportunidad y se contacten con ustedes a la fundación, porque en verdad aquí puede haber un ganar-ganar, fondo, tal cual ha sido la experiencia sin duda del Monte. Así que muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, amigos, con esto finalizamos este segundo bloque. Vamos a una breve pausa y luego vamos a volver a hablar del mundo de las superfrutas. No se muevan todavía.